El pan del camino podría ser el hilo conductor de las lecturas de este decimonoveno domingo del tiempo ordinario. También en este domingo seguimos escuchando el discurso sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm y que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Una enseñanza preciosa, pero que también genera reacciones, como vamos a comprobarlo hoy. Jesús es el verdadero pan que da vida. Es una invitación para profundizar más en su identidad. ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde nos lleva? Por medio de Jesús llegamos a la comunión plena con Dios, fuente y plenitud de nuestra existencia. Vamos a detenernos primero en este Evangelio y enseguida vamos a dar las claves más importantes de cada una de las otras lecturas. Comencemos con el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 41 al 51. Pero primero situémonos. En los dos domingos anteriores habíamos leído, recordémoslo, el signo del pan multiplicado y luego el inicio del discurso de Jesús en el que contrasta el don del maná con su propia persona, concluyendo en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. El tema se retoma más adelante, en el versículo 41, y es aquí donde comienza el pasaje del domingo, de este domingo. Los judíos le habían entendido bien, muy bien, y ellos mismos sintetizan las palabras de Jesús. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Esta declaración de Jesús les crea problemas, y entonces se suscitan las críticas. Pues así como los israelitas en el desierto murmuraban contra Moisés, así también ahora en el caso de Jesús. No aceptan lo que dice, lo critican. Dicen conocer a este hombre, tienen la impresión de saber de dónde viene, pero hay algo que no les encaja. ¿Cómo puede decir que viene del cielo? Se está presentando como pan bajado del cielo, pero nosotros estamos convencidos de que viene de la tierra, piensan ellos. ¿No es este Jesús, el hijo de José, de quien conocemos su padre y su madre? ¿Cómo es que ahora dice, he bajado del cielo? Leemos en el versículo 42. Y entonces Jesús les responde con firmeza, duramente. Jesús afronta la crítica. Dice los versículos 43 y 44, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado, y yo le resucitaré en el último día. Les dice claramente que si no hay una atracción del Padre, no es posible llegar a Él. Venir a Jesús, venir a Jesús en este Evangelio según San Juan, es equivalente del creer en Él. Lo que les dice es que no se recibe al Hijo si no se es dócil a la enseñanza del Padre. Y esto lo confirma con la citación de la misma palabra de Dios que ellos dicen conocer. Una palabra que dice, todos serán instruidos por Dios. Se trata de un discurso polémico contra la mentalidad hebrea. Ellos pensaban haber acogido la propuesta de Dios, pero resulta que ahora, frente a aquel que es lo máximo de la propuesta divina, que es el Hijo de Dios hecho carne, se han bloqueado. Y avanza Jesús en el versículo 46. Solo aquel que procede de Dios ha visto al Padre. Jesús se presenta como el único que conoce verdaderamente a Dios, a quien llama Padre. Es por medio de él
que se entra en el conocimiento y en la comunión con este Dios que atrae hacia su vida, que es vida eterna, dice el versículo 47. En este sentido, Él es el pan de la vida, aquel que da la vida. Es la palabra que hace vivir. Esta es la gran reivindicación de Jesús. Él se presenta como Dios, como la palabra de Dios hecha carne, como el único que conoce y puede hacer conocer a Dios, el que puede transmitir la vida misma de Dios. En pocas palabras, si uno come de este pan, el pan que soy yo, dice Jesús, o sea, si escucha la palabra de Dios y la asimila verdaderamente, vivirá para siempre. El último versículo, el versículo 51 de este capítulo 6 de Juan, hace de puente, atención, entre la primera y la segunda parte de este discurso del pan de vida. Se trata de palabras cruciales. Una vez que Jesús reafirma la frase con la que había comenzado, recordemos, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y que ha hecho el llamado para comer este pan realmente vivificador con la frase, si alguno come de este pan, vivirá eternamente, Jesús prosigue con la tercera declaración. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Versículo 51. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Veamos lo que sucede. La primera parte de este discurso estuvo centrada en el pan como referencia a la palabra. Jesús es pan en cuanto palabra de Dios que nutre. Pero a partir de este momento, la palabra se hace carne. Se trata de palabras muy cercanas a las que conocemos en el relato de la institución de la Eucaristía según los evangelios sinópticos. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. El pan del cual se habla, entonces, es la carne de Cristo. El discurso ahora se vuelve eucarístico. Anuncia el don de la Eucaristía. Pasemos ahora a la primera lectura que está tomada del primer libro de los Reyes en el capítulo 19, versículos 4 al 8. Nos situamos en un episodio trascendental de la historia del profeta Elías, en el cual se pone en el centro un misterioso pan del camino. Se trata de una imagen que tradicionalmente ha sido releída como figura de la Eucaristía. En este episodio, el profeta está en crisis. Elías, cansado, desilusionado, amargado, abandona todo. Después de la contienda del Carmelo, donde había vencido a los profetas de Baal, por un momento tuvo la impresión del éxito. Resulta que esta victoria se convirtió en derrota, en una mayor persecución contra él. Ahora lo buscan para matarlo. Y él está convencido de que es el único en Israel que sigue permaneciendo fiel al Señor. Y perseguido por la malvada reina Jezabel, el profeta entonces emprende la fuga en dirección del sur, del monte Horeb, pero en medio del desierto siente que se muere. Su intención de llegar al Horeb, al monte de Dios, se ve frustrada por el cansancio externo e interno. Busca el abrigo de una retama y allí gime. De hecho, se quiere morir. Quiere terminar ya con su tarea y con su vida. Toma mi vida, que no soy mejor que mis antepasados, dice en el versículo 4. Elías está desmoralizado, arrasado, y entonces se queda dormido. De repente tiene una sorpresa.
Un ángel lo despierta, le invita a ponerse en pie y a comer. Versículo 5. Luego el profeta ve un pan cerca de su cabeza. Versículo 6. Un pan que no ha hecho él, se le ha ofrecido. Un signo misterioso, un pan dado de lo alto para que tenga la fuerza de emprender el camino. Vuelve una segunda vez el ángel. Lo toca, lo despierta, diciéndole, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Versículo 7. Y entonces Elías obedece, se levanta, come y bebe. Y el narrador concluye en el versículo 8. Y con la fuerza de este alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Elías es transformado por este pan, se anima y llega a la meta. Es un pan que le ha dado la fuerza para caminar 40 días hasta la meta, que es el monte donde encontrará al Señor. Él quería tirar la toalla, quería dejar pasar, dejarlo ir. No podía más, no tenía fuerza, ni siquiera ganas, pero percibió una fuerza extraordinaria en este alimento. Esta es la forma como Dios alimenta a los suyos, a sus fieles, a sus enviados. ¿Qué es el pan del camino? Es la imagen de este pan prodigiosamente dado a Elías, que se convierte en la fuerza para un camino que tiene como objetivo el encuentro con Dios. Y nosotros somos buscadores de Dios, peregrinos de Dios, caminantes en dirección de Dios, puesto que le ha sido dado para tener fuerza para caminar. Este pan se ha transformado en una figura eucarística, en una imagen del pan del camino que Jesús ofrece a su comunidad siempre, siempre peregrina. Pasemos ahora al Salmo responsorial, que está tomado del Salmo 34. En la liturgia, el Salmo 33. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Este estribillo que repetimos responsorialmente está tomado del Salmo 33. Es curioso, ¿eh? Durante 3 domingos de seguido oramos con el mismo salmo. Claro está, cada vez desde una perspectiva diferente. Estamos ante un salmo que se llama alfabético. Se clasifica como alfabético, o sea, tiene 22 versículos, tantos como las 22 letras del alfabeto, o más exactamente, técnicamente, alefato hebreo. En vertical, los versículos forman un acróstico, el cual cierra con la conclusión en el versículo 23, Yahvé rescata la vida de sus fieles. Cada versículo de este salmo está construido con base en paralelismos, o sea, dos líneas que se corresponden. La segunda línea profundiza o amplía la primera, y esto permite la comprensión, pero también le da ritmo a la oración y sugiere una posible alternancia en la proclamación. La parte que leemos hoy es un himno, un inmenso canto de acción de gracias que se permite hacer al mismo tiempo una reflexión de tipo sapiencial que entresaca lecciones en la medida en que observa cómo obra la misericordia y la providencia salvífica de Dios, quien siempre es fiel a su alianza. El salmo comienza con una explosión de gozo, como una especie de Magnificat que da el tono de este canto que combina alabanza, gratitud y adoración. Dice el orante en los versículos 2 y 3. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Las 3 primeras estrofas propuestas
para este domingo, invitan a la oración con tres verbos: bendecir, proclamar y contemplar. Lo que da impulso es el reconocimiento agradecido a un Dios que ha escuchado el grito de angustia del pobre y afligido, y Dios le ha respondido con un acto de liberación y salvación. Se insiste en que Dios escucha, responde, libra, salva. Son verbos de Dios que están inscritos en la escena de la zarza ardiente de Éxodo, del libro del Éxodo capítulo 3 versículo 7. Podemos notar cómo el orante expande los horizontes. Dice en el versículo 3 que lo escuchen los humildes y se alegren. Él no quiere hacer solo su proclamación de la grandeza de Dios. Él más bien involucra a los demás para que canten con él. Proclamen conmigo, contémplenlo, dice el orante. También ustedes serán transformados y van a experimentar la misma dicha que yo tengo ahora. Una particularidad es que afirma que quien contempla a Dios resplandece. Versículo 6. Contémplenlo y quedarán radiantes. Una frase de gran profundidad. La cuarta estrofa y última para la liturgia descansa en una exhortación, la del versículo 9, y que ha sido el estribillo del Salmo. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Miren cómo los sentidos son protagonistas en la oración. Al escuchar y el ver, se asocia ahora el gusto, el degustar. Saboreen, es decir, experimenten por ustedes mismos a Dios. El verbo gustar es importante. El gustar o degustar con la boca es una referencia al comer. De alguna manera, es una invitación para comerse al Señor. Pruébenlo. De esta manera, escuchando, contemplando y degustando a Dios, se crea una especie de connaturalidad con Dios. Esto es lo que el orante comprueba en la liturgia y va más allá de ella en su vida entera. En este final, dos frases en particular crean la conexión con la narración de Elías que escuchamos en la primera lectura. La primera: cuando el pobre invoca, el Señor lo escucha y le salva de todas sus angustias. Versículo 8. La segunda: el ángel del Señor se sitúa alrededor de los que le temen para librarlos. Versículo 9. Pues bien, el pobre es Elías, que ha gritado, y el Señor lo ha escuchado. El ángel del Señor le ha ofrecido el pan para que tenga fuerza para caminar y para llegar hasta el encuentro con él. Terminemos con la segunda lectura. Está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 30, hasta el versículo 5, versículo 2. Pues bien, seguimos leyendo este domingo la carta a los Efesios. Recordemos que en el tiempo ordinario, la segunda lectura sigue su ritmo propio y no necesariamente está conectada con el Evangelio. Si bien gracias a la unidad de la palabra, eventualmente encontramos puntos en contacto. Después de invitarnos para que nos dejemos revestir por el hombre nuevo, Pablo da pautas concretas para que esto se lleve a cabo. Precisamente de esta traducción a la vida se ocupa el resto de la carta a los Efesios. Hay que poner atención al punto de partida. Novedad cristiana es la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero atención, esta unción o sello del Espíritu que da la libertad
y conduce hasta la plena unión con Dios al final de la vida, puede apagarse en el camino. No entristezcan al Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios 4:30. Contristar al Espíritu Santo quiere decir desdeñar de su acción santificante, santificadora, de su poder santificador, porque seguimos pecando, como si no hubiésemos entrado en la vida nueva. Y entonces, ¿cómo revitalizarlo? Para ello, Pablo ofrece una serie de exhortaciones. Son de dos tipos. Las primeras son dichas en negativo y las siguientes en positivo. De esta manera quiere decir, primero pongan atención a lo que hay que purificar en el corazón, lo negativo, y luego a lo que tendrían que cultivar realmente, lo positivo. Veamos. Primero, para que no se apague el dinamismo del Espíritu Santo con el que el cristiano ha sido sellado en el bautismo, hay que eliminar del corazón la amargura, la ira, la indignación, la gritería, la blasfemia y cualquier tipo de malicia. Tenemos aquí la lista de 6 ejemplos indicativos. Luego, en segundo lugar, la otra cara de la moneda, el ocuparse más bien por hacer crecer la benevolencia, la misericordia y el perdón de unos a otros. Todos estos comportamientos tienen su raíz en la experiencia de Dios. Un Dios que vino a nuestro encuentro, que nos amó y que nos perdonó en primer lugar. Esto mismo es lo que ahora hay que hacer con los demás. La experiencia de Dios se traduce en una imitación de Dios. Así lo dice Pablo en Efesios 5:1. Imiten a Dios como hijos muy queridos. ¿Y cómo se imita a Dios? ¿Cómo es esta mimesis, como dice el término griego? Pues caminando. Caminando quiere decir asumiendo el estilo de vida de Jesucristo que consiste en amar, dice Pablo. Caminen en la caridad. Peripateite en agape. Caminen en la caridad. ¿Y cómo se vive esta caridad? Bueno, se resume en el verbo entregarse. Una entrega que tiene una cualidad especial que está en la persona de Jesús. La de Jesús es una entrega sacrificial, como dice Efesios 5:2, como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios. Pues bien, tenemos de nuevo una conexión con el pan del cielo. Comer a Jesús, escuchar su palabra, hacer comunión con su Eucaristía, se traduce en un hacerse hijos de Dios Padre. Como hijo suyo es Jesús, y reavivando en el corazón de esta manera el fuego santificador del Espíritu Santo. Esto implica imitar a Dios, o sea, asemejarse a Él, viviendo el amor con la misma intensidad, con la misma totalidad con que Jesucristo se entregó. En esto consiste el asimilar el pan para tener la fuerza de ser como Dios. Más que un camino hasta el Oreb, es un camino para llegar a ser uno con Dios. ¡Feliz domingo!